Vaya esa página peina coina na me ayude maru mañana debe en el programa mire que cuera aprender el programa entero vete a viajar no a ver o sea hina quiera página que hija toralo hermano cuera en Aguinú Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué peina y puta sobre te veo yo ni ve paito ye mari que cuera ye como cueña de cupona peina coina na ave allá pete más pendía pero venía abrazo rompe espalda parete a cubo por allá y cum más ñande yarañe ñande ñe ellos para ite verige edición y quema edición número 1132 veloita 1133 me manda tú con allí ay pues te digo ya edición 1133 estudio del Evangelio de Juan que ya moñe puruta así pete ya yo topo amigo a veces estamos no inauguré 2.0 Facebook que más 595985162 vende cargo y te ve más busquen la vende mensajito y cuera y nadie haga la ñeñe puma la programa peñe pequín va veina no llega a ver cómo hay archiva la pregunta tu are igual más con Catuyi me mula vende pregunta y nadie queda a ver introducción y cuera capítulo 1. Como siempre ya se quitan la misma temática, pero cada se pregunta del capítulo 2, hemos ahí la respuesta y que el capítulo 2 ya yo pude hacer. Ni que pues ahí ya invertimos a ver ya preparamos ya voy a se subir ahí mago a ver capacité mala y catumía la respuesta. Bueno, no te que cuera ver la venden y pues y cuera. A tu vez se puede allí vea con estudios vean agradecerte y también me la mira de repente yo pues mí se da camilla una ofrendita y mi algo importante que tu esa ya avanza pero ahí tu uta pea anda es fácil va con estudio de Juan porque ya hemos visto por nada ya era la verdad la oye crea oye robia bahía co ave upea ya se sacata los mitame da hija upesa como siempre, escritura limpia ya pueda haber, hoy hay te Biblia abeja o menos hay alguna adulteración, a ver lo estamos poniendo me sé, voy a adulterar para la Juan pea moa, me han que tuve hoy un versículo adulterado y que ya pilla todavía y la misma temática de todos los estudios vamos a aplicar acá críticamente, conscientemente sin llevar agua a ningún molino de religión. Ya defendete la verdad, los hermanos fuera. Baby, ya puedo la respuesta me APM, la P mismo de compartir, no ave oíno una cosa, pese corregir jamás, pese apoyar jamás, ya mombarete jamás, vea y uto y teita oye. Ahora ese teita me a refutaciones, sí, bueno, estamos ahí. Claro que sí, hermana Luz. ¿Cómo no voy a aceptar refutaciones? Puedo hacer las armas. Va a ser la misma temática como antes. Andamos ahí la gente a veces a ese miantes a esta no. Como siempre y a los nuevos también le digo, ustedes tienen la libertad y el derecho de opinar, de refutar, Peñemanguecoy hay equivocar o ver sacarse y allá pota junto la programa. Oye, tema para bueno, desde la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, nuestra casa principal de estudio hoy, ya de casa de estudio principal Mogopuita, Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Mondaín, personería jurídica 8045, se va. Saludos cordiales a todos los hermanitos de la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración y Punoña en el día de estudio. Gente, lo veo a tapisa cuera, en el estatus ya de cuella veo ya pues acá en el programa. Inyección de esperanza a la radio web bíblica Rupibe. Esa niña de la pizacuera te tan bueve, ña de Endúa, Brasil, Argentina, muy otros ya cuñandera, Uruguay me iba Paraguay ña de Endúa ya. Uruguay me vino y taña de Endúa. Argentina sí, bebé, tira ya de coña de oyente. Lo tenemos en Uruguay también, Brasil. Bueno, a pedir reportavero y menos otro paraguayo por allá por los exteriores ella y cuadra voy a ver y bueno se topata Facebook
Emilio Vázquez vende hoy. Ya de TikTok Emilio Vázquez de ahí. Siempre cada día Torah ya de YouTube. Cada día Torah estudio lico en guaraní. Y ese amigo haga bueno. Tipo de introducción, ya pota un pincelar, lento ñi por un hanguá, ya entendés hanguá un desenredo y hoy acerca tengo agrupado aquí los que preguntan si Moy se viró, mira. Peaco logos y que es el Mesías y lo que dicen que probablemente logos no es el Mesías. Bueno, lo que dicen que logo es el Mesías o verbo, logos o verbo, vaya. Bueno, acuerda siempre sostener con Juan 1:1 y Juan 1:14. Y lo que dicen que el Mesías no es el logo de Juan 1:1, sostienen que en Génesis, si es el principio, y en Génesis no aparece la palabra logos, no aparece la palabra verbo, no aparece ni siquiera la expresión menraje, que es algo, que es un término algo similar al logos. Bueno, entonces tenemos dos grupos, a ver, dos grupos donde bueno, entre ellos va a haber personas que van a estar preguntando alguna cosa, ¿verdad? Está el grupo de los que creen que en Juan 1:1 está hablando del Mesías en el principio y que el Mesías es el Dios Todopoderoso. Está el grupo 2 que dicen que no, que es ahí en el principio, cuando está hablando de la palabra. Es solamente la palabra expresada del Padre. Expresada. Y que no es un ser vivo. Y está el grupo de lo que sí, a veces, y que la logo o verbo, vea la ñan de Yaraite hoy, el Mesías ñan de Yaraite. Bueno, hermano, lo que yo voy a hacer en este caso, porque recibí algunos consejos, están ya muchas personas muy eruditas en este tema, y que le estaba preocupando que yo iba a entrar en este tema ya. Para no llevar agua hacia un lado, ¿verdad? Entonces, inclusive tengo uno de los audios por ahí con que estuve respondiendo a algunos, pero ese audio no es apto para muchos, porque Catuve se malinterpreta. Pero mi compromiso aquí va a ser, como dije ahí, a los otros Moret y Maestro de la Palabra y demás. Sendarajamo hay agua, la C arobiada, la C hipotada peroviada. Yo hice mi trabajo investigativo. Yo hice mis investigaciones, recurrí a fuentes serias, ¿sí? Ustedes saben cómo yo trabajé, ¿cuál va ese chambapo? Hacerla a defender, no apenas defendemos, hay la C oñantojada o la atirata en alguna religión lado, no. Sale esta PM la respuesta de cada versículo, la va esa para oñe entender. Hapen pecuatan va ya puede. Algunos si me quiere refutar, que sea respetuosamente, yo le voy a también contrarrefutar respetuosamente. Pero yo le voy a contrarrefutar. Si esa persona tiene razón, yo no le voy a contrarrefutar. La contrarrefutamos, esta es la razón. Pero la olla, viramos, ese contra agui. O si no, o contra agui, la verdad, o ya cobilia, o pea ya refutada. Cuando a mí me refutan, y que tú seres humanos, hay que equivocar, ya. Allá aceptada. Pero la PNP ya, bueno, ojalá se refutaron, apellido ese cosa, dos joyas en la comentario de la dos seguiría la hilo del texto. Entonces, diga, tú ya me la razón ahí. Bueno, así que prepárense los que creen que el Mesías es el logo, la palabra, el verbo.
y los que no creen que el Mesías es la palabra, el logo y el verbo. Bueno, a ver, yo por ando mañana de pea con menra lomita. Bueno, para empezarlo, hermano Ismael, tiene que ser Ismael o Ismael, y a ver. Sí, ¿qué opinión tengo del menra? Sí, es verdad que es algo así como la manifestación del Padre, pero no en su ser literal, el menra, manifestación del Padre y ave Ismael allá, manifestación del Padre, ¿sí? Pero no así en su ser literal, no en su ser literal. O sea que él añade ya en su naturaleza. Pela heresia vio. Bueno, al leer también la explicación de los eruditos, de lo entendido en el tema de este menra, tiene que ver con logos y verbo, pero no como nosotros, o sea, que no como muchos interpretan. Y tenés en parte razón, hermano Ismael, porque según acá los académicos, los eruditos, lo entendido en arameo, en hebreo, es davar. Davar. En griego es logos allá. Y la definición que tenemos acá, que este menra, según el arameo y según su implicación en se traduce generalmente como palabra o presencia en un contexto teológico. Esta palabra o la presencia se refiere a la palabra o la presencia de Dios a través de su palabra manifestándose en el mundo. A través de su palabra. Hijos de la Biblia. Entonces, pea con menra, ¿sí? Llamó a ver la situación del hermano Isma. Dice que es la expresión o la manifestación del Padre a través de su palabra en el mundo. No dice que es cierto lo que vos decís, no te dice que el menra o la palabra o verbo o davar sea alguien que tenga vida propia, que sea un ser inteligente. No aparece eso. No hay. La misma cosa hice esta comparación de menra con logos. Inclusive ahí dice, en el principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba haciendo hacia el Dios. Ese es según el griego. ¿Sí? Y tener dos formas de interpretar el griego, depende el contexto, dice. Porque en el griego aparece y la palabra estaba haciendo hacia el Dios, y hay una parte donde dice, y un Dios estaba haciendo la palabra, y hay otro donde dice, y Dios estaba haciendo la palabra. Tiene dos términos. Dos términos, dos formas de interpretación o griego, pero entonces depende del contexto. A ver, y la yipuruana japeaco término. Que en el griego aparece que es otro Dios. No. Dice, ahí no dice que es otro Dios, Ángela. Está bien tu lectura del griego, pero ahí no te está diciendo que hay dos dioses. Pues para explicar con Angajinaco, a ver, va esa ponerla griego, oreco, en el principio estaba haciendo la palabra, y la palabra estaba haciendo hacia a el Dios. Esa es la griego. Y un Dios
o Dios estaba haciendo la palabra. Tiene dos formas de expresión. Para eso tienen que entrar en el griego. Entonces, los que traducen que hay dos dioses ahí se equivocan. No está diciendo que hay dos dioses, sino que la misma palabra procede del Padre y por ende es poderosa, es divina. Esa es la idea del griego. Pero la ñan de religión, la ñan de dogma, mía peñande ya me es otro haisa, ñan de ya explicamos pepe, ya se llama esta iteimba eno inia pepe. ¿Entendemos, hermana Ángela? No, es que hay dos dioses. A ver, para importante los hermanos, cuera la pea cudimila, como siempre yo voy a dar, ya pues a pea co estudio, a yuremita pm a veñija amina la griegore. Porque si no, belleta se a inventante jaja es para jaino. No. Ya le también me lo llaman la griego. Amba, esa palabra interpreta. Responde también la pregunta. En este caso, aquí la hermana Ángela dice que según el griego, ese viola griego está adulterado, hermana. Si ese es nuestra fuente, nuestra Biblia cabecera, no, ese no está adulterado, en esa parte no está adulterado. Ahora, depende de ambas el shawá griego para Ipurú. Si es un griego que se copió en estos siglos, en estos días, puede ser que esté ahí ya preparadito, porque hay griegos adulterados, claro que sí debe haber. Pero ¿cuál es el griego más seguro, hermana Ángela? Tenés dos tipos. Podés acudir a Nestle Aland, edición 27, Nestle Aland, edición 27, o Septuaginta, Códice Sinaítico. Sí, ahí le pones que es Septuaginta, pero Septuaginta es donde está y te iba a aparecer también. Entonces, Nestle Aland, o sea, ese aparece así, Nestle A, 27 y quiere, Nestle Aland 27 y se va. Ese es un griego más confiable. Y luego tenés el códice sinaítico del año 350. Si tenés acceso a estos griegos. Saludos, Pepe, Erine Guaray. Ya te voy a responder también, hermano. Bueno. Dos griegos y capturen va por ser hermana querida con tranquilidad. Porque yo no voy a, yo me asesoré bien de qué griego tengo que usar. No voy a usar acá griego adulterado que justamente comparan en Estela hermana Ángela. Pero ya tú uta y nada, ya ya por un yo como hay nada ver la acusación. Según la email a veces es jamás hay puro jamás Biblia se o convenía se según la palabra la ser religión. Según la ser religión decir la verdad, hermana Ángela. ¿Cómo yo voy a buscar un griego que a mí me convenga? Lo mismo que hacen los judaizantes, buscan su Biblia que a ellos les conviene. Si ya tenemos la misma Reina Valera con la cual deberíamos de conformarnos, ¿para qué confundirnos con otro lenguaje si ya está traducido del griego? Está bien está bien lo que voy a decir, hermana. La Reina Valera que fue traducido del griego, pero hay un problema. Esta vez la de Reina Valera no morir y la término la homoía, ¿no, Pepe? No morir la palabra la homoía, ¿no, Pepe? O si no, hoy peajo muy otro. A mediante la griego ya pillar la de Reina Valera o es adulterado. O sea, se ayer hoy ITV con griego con edición Nestle Aland 27 a código sinaítico del año 350 que la Reina Valera de la amba apojan la escritura hermana. ¿Presente de dónde? Quédate tranquila vos y muchos otros que piensan que yo voy a aquí distorsionar para confundir. Nunca fue eso mi trabajo. Bueno, entonces, según lo que vos decís, yo no sé qué griego, en cuál versión del griego lo que vos encontraste que hay dos dios ahí. Uno tengo la ñan de llano y por y dos. O sea, va esa guapi con la de griego. Ahí te contenten de vaina. Por eso yo estoy explicando ahí. Que dice
Vuelvo a repetir, en el principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba haciendo hacia a el Dios. Vea, por ejemplo, Reina Valera vende de Topay hacia a el Dios. De Topay, besa. Y un Dios o Dios estaba haciendo la palabra. Y la explicación dice que hay que mirar el contexto, ¿sí?, para usar las palabras correctas de las traducciones para seguir las ideas que desarrolla los textos y que coincidan las ideas que desarrollan los textos, pues se ve ahí ya. Es decir, sea a veces y tal cosa, hacen más a añadir su pejan de ir y la Biblia, entonces a veces y de la reglamento que ñandeco a veces y puruana la palabra el Dios o un Dios, porque está en el original griego, no podemos excluir eso, pero ya purucuana anila ya es palabra o ya muy palabra, o sea, la idea del texto, viejo. Entonces, si yo le agrego ahí cosas que no dice, nombre que no está, entonces para se dogman de más, para la se arobia, pero no ir la Biblia, o la se religión orobia, pero no ir la Juan 1:1. Ve. Bueno, sigo. La palabra griega logos, algo dicho, incluye el pensamiento del que habla. En tu vaina. Verbo o logos de Juan 1:1, según su explicación académica, dice que es logo, que es el pensamiento del que habla. Algo dicho incluye el pensamiento del que habla. Para logo. Alguien habló en el principio. ¿Quién habló? El Padre. Va esa el oñe, la eo pensaba hina y la logo. No es que es una segunda, tercera, cuarta, quinta persona que sale del Padre, no dice eso. Baja ei pesa de ir y vea. Pe iñe upea, peja eo pronunciar pues upea la logo. Todas las palabras que expresó el Padre, ideas, proyectos, consejos, leyes, mandamientos, órdenes. Acá dice que ese es logo. Vea la logo. En el griego, logo es no, el logo no es un sujeto con vida. En el griego, logo es un sujeto inanimado. ¿Entendés? Imagina, hermano, es para la expresión logo ya estudia y nada es para irse. Sin llevar agua a ninguna religión. Realmente, peala logo la epa o significa. Y que todos más sanga pelli que la Juan uno venía a entenderlo igual. Había sido la logora, ya, si queremos ponerlo, también es un sujeto, ¿sí?, que es el protagonista de una oración, pero inanimado, no y vida. No es un ser con vida, no es un ser con inteligencia, pea la logo, sino PTI palabra que expresó el que lo ideó. O sea, pues, upe o idea, en este caso, si vamos a Génesis y Juan 1:1, el principio es el Génesis. ¿Y quién habló en el principio? El Padre. Jamba, esa es o idea. Bueno, o idea o crear las cosas. Entonces, de acuerdo a la idea, oye, creado la cosa, upea la logo. Peágolo y está cetrosata. A veces le ñande la ñande estudio. Estos son estudios. Hacen un seminario en tu ahí. Algunos no convenidos no leemos ahí indego el real significado del logo. Sin este logo que yo estoy explicando, no es un logo dogmatizado y releído y reinterpretado en cada religión. No. Vean la logo y te ama. Eso significa.
Jalamba, epa hice la Juan 1:1 beguri, peare oñe, pea con logore. Bueno, vamos a habitar. Entonces, en el griego, logo es un sujeto, o sea, que el centro de una oración que no tiene vida, no es un ser pensante con vida propia. Ahí vete a ser animado. Ya, no es ningún espíritu, no es ningún ángel, no es ningún extraterrestre, nada. Simplemente es la palabra del Padre que Él expresó. Es decir, que puede aparecer en una oración o escrito literario como una expresión, pero no como un ser vivo. Ahí no va. Catú aparece ya topa a la logo, palabra, dabar. Vaya que Ismael este término, menra. Todo esto aparecen en una oración como expresión, pero no como un ser vivo. No como un espíritu que tiene inteligencia propia, sino que una expresión del que habla. Oye, expresar, o idea, o expresar la idea en palabra, en sonido. Dice, expresión del que habla, palabra o razonamiento de la fuente pensante que lo emite. Palabra o razonamiento de la fuente pensante que lo emite. Para logos, verbo, dabar o vaya digo bajo que se saye, hoy por acá que te llaman hermano guaco término menra. Bueno, arete y manda y puro con menra, hagamos con un diva. Bueno, entonces esto había sido palabra o razonamiento de la fuente pensante que lo emita. Hoy vete fuente pensante. ¿Quién es nuestra fuente pensante del Génesis? Yud, Hei, Ba, Hei, Yahweh, el Todopoderoso. Es la fuente pensante, porque Shuwion se está la palabra, es la fuente de la palabra. Pero yo pensara, y pensamiento, oye, es para la pensar, oye, pues más, upea inara el logo, pea la verbo, pea la menra, pea la palabra, dabar. Bueno, en Juan 1:1, en Juan 1:1, logo no aparece como un sujeto viviente pensante, sino, según el griego, sino como un sujeto emitido por un ser pensante. Ya entendemos, pues, hago explicación. En Juan 1:1, logo no aparece como un sujeto viviente, da EBTI persona, da EBTI espíritu, da EBTI ángel, o recoa vida propia, o sea, otro recobewi, sino que a veces iñande, HPTI, sino según el griego, sino como un sujeto emitido por un ser pensante. Es decir, si vamos a llamarle a la palabra, si queremos ponerle a la palabra una identidad como un sujeto, esta palabra no tiene vida propia. La EBTI ser vivo, según el griego, la logos. Aleyeta. No aparece como un sujeto viviente pensante, según el griego, sino como un sujeto emitido por un ser pensante. La oipurúa, a la omomba apoa, a la o crear, la logo, o pea ninguna o pensar a pues, hape oñe, un pareja oye, producir la logo, pero la logo es BTI acción creadora. Hay palabra, hoy purúa o crear la cosa. Daja BTI ser viviente. Daja tercera persona, segunda persona, un ángel, un espíritu, lo que sea. Es palabra que es acompañada por una manifestación creadora que se llama poder, dunamis en griego, ruach en hebreo, que es espíritu.
Espíritu Santo. Ya es cuando venían de allá. Entonces la dabar o logos o verbo, la palabra en el principio trabajaba acompañado del poder del Padre. Oye, creas mala cosa. Y ambas cosas, tanto la palabra y el espíritu, no son seres pensantes, vivientes o espíritus o personalidades desprendidas del Padre, sino la emanación o manifestación creadora en poder y en palabra. ¿Qué ves, Inde? Ahora ven, ya pope ahí se mano querido. A peica tuya y qué, peica tú ves refutar, peica tú ves bula de versículo. Bueno, hace en base y la Biblia ya es exata, a ver si responder también. Lo que estamos haciendo ahora es para arrancar ya Juan 1.1 esta introducción de entender qué es el logo, qué es la palabra, qué es la dabar, qué es la menra. Ya hay cuana, anamba, que todo ya entender la Juan 1.1 sin dogma. Upo hija aceite Biblia vende ñande y puruta pea ya mezcla en la ñande interpretación, porque mezclaron la interpretación. Si alguien me dice, no, ese es fulano de tal, pero ¿dónde dice que es fulano de tal? No, este es un ángel. ¿Dónde dice que la palabra es un ángel? No, ese es un espíritu. ¿Dónde dice que la palabra es un espíritu o el verbo un espíritu, el lobo un espíritu? Pedirle pues aceite, ya respeta también. Este va a estar fuerte, duro y candente. Bueno, ahí vayan de introducción, Ina. Y es a mí. Entonces, en Juan 1.1 logo no aparece como un sujeto viviente pensante, según el griego, sino como un sujeto emitido por un ser pensante, el cual ese ser pensante es Dios, el creador. Dice con artículo definido, Jo, que define una deidad suprema, Jo, Theos. O sea, añade ya, oye, referita o la griego, ve, o Juana, Jo, Theos. A veces ya le cola griego, ve, revisa mí la vende Biblia griega, Jo, Theos, hey, ve allá. Ve así, ñande ya reitero, oye, referí. Jo, Theos. Jo, Theos. En hebreo tiene que aparecer Ha Elohim. Ahora, si aparece en el griego Theos sin el artículo definido Jo, se refiere a lo que procede de él o a lo que es divino, pero no a la personalidad de Dios. Esa facilita me puede entenderla y cuál. A la griego pengoñandeo o aparecer primero Joteos. Allá. Japei la palabra de y ve más Joteos. Hei, Theos, hei. Entonces la palabra es de lo que procede de esta deidad suprema, pero que tiene poder, igual que Elohim. Elohim, sin el artículo definido Ja, define a un príncipe, a un juez, a un poderoso, a un ángel, a alguien que tiene autoridad. Pero cuando tiene el artículo definido Ja y luego Elohim, ya sabemos que se refiere a la deidad suprema o al todopoderoso y a su personalidad. Va, él es explicación que la griego peñande yajano una vez oí la palabra Hosteos, que se refiere a Dios. Y cuando se refiere a la palabra, ya no dice Hosteos, sino solamente dice Theos o Teos. Quiere decir que eso no quiere decir que es Dios, sino que procede de Dios, que es de la divinidad, que es divino, que es algo poderoso que procede de Dios. En este caso la palabra es divina, es poderosa, porque procede de Dios. Bueno, estas son las explicaciones, ¿verdad? Estamos estudiando según la gramática.
Gramática griega y hebrea, artículo definido, artículo indefinido, hermano. Ani que pende argel hinati, ani que no es en argelerío y nada. Hermana Luz, esto se llama gramática. Es interesante la gramática desde el punto de vista griego o hebreo o no, porque quizás vamos a perder tiempo, ya sea hacia dónde va a ir su explicación, hermana Luz. Cada rato a enviar la mensaje, Gurisha. Va, esa está hermana Luz, demo, ahorita no responde ya, imagina. Va, esa está la, entonces tamba, esa ya entendé, tamba, es para decir la cosa, la nadie explicar, la gramáticamente. Toda la palabra que vos tenés en tu Biblia es gramática. Antes de estudiar la gramática, esa entender la palabra, ni va, es para decir tal palabra. No vamos a entrar en macanada, hermana Luz, ni pésate. Va, Hugo que sea, hay que tañe ecuave, va a inventar esta cosa. Busque información. Sencillo, pea. Sí, porque ojo, no hoy la me, pero ya al lado. Entonces, empecemos 15, ya sé hacia dónde quiere ir su comentario. Ya perdí este tiempo y ya pongo la estudio bíblico con gramática del griego y hebreo. Allá, pues mantenemos pues, otro lado, cuando aprendemos, ahí con artículo definido e indefinido, pues ahí la plata. Ustedes de entender, el pillata que la palabra era Dios, se refiere que la palabra sin artículo definido no es el Dios, es divina, que procede del Padre, que tiene autoridad, que tiene poder, pero no es el Todopoderoso, sino procede de él. Veamos la griego y ande. Artículo definido y no la vendemos una pequeña y no quieren estudiar. Vean el problema además, pues ya rendita castellano, no, verbo, sujeto, predicado, artículo definido, donde barba, no, y tanto y cuasi, jaco anga, y problema porque no entendí guri para la escuela, a cualquiera de moñan en botaví, porque la gramática anda ya estudia así. Bueno, me van a decir cualquier cosa, primer grado, segundo grado, tercer grado, pero bueno, básico con la año de estudio. Para ahí votar EPM. La pinda. Por lo cual el griego dice del logo o palabra que es Dios y sin artículo definido. Estaba haciendo el logo, palabra, Dios sin artículo definido. Es un adjetivo calificativo y no un sujeto pensante. Ahí está. No es un sujeto pensante. La palabra no es un sujeto pensante. Está sin artículo definido. Para que la palabra sea Dios mismo, tenía que decir jo theos en el griego, y en el griego no aparece así. Inclusive dice que es un Dios, ¿sí? En el sentido de que es divino, que procede de Dios, que tiene autoridad divina. El equivalente a Elohim del hebreo, sin artículo definido, ja. Que Elohim quiere decir que es poderoso, que tiene autoridad del Padre, que es un príncipe, que es un juez heredero. El o ja Elohim, sí, se refiere al Todopoderoso. Ese sí lo te digo, para hermano, mota, a ver la que es la gramática. Y bueno, más. Así que hoy me ahorita pregunta, anga. Ajá, no te pendeje, güey. A mí ya continúa hasta ya desarrollar y me versículo 1 veramos y introducción y versículo 1 así que pesa más ya publicando el programa que usted ya yo esa talla yo topata con éramos y con shalom, bendiciones, hasta la próxima.